Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. ¿Qué tal, queridos internautas? Esta vez vamos a contar dos historias de Ángela, de cómo fue desarrollando las habilidades psíquicas que les habíamos platicado. Hay que recordar que estas habilidades psíquicas que tenía, para ella eran inexplicables en aquel entonces. Recordarles que ahora es muy común ver muchas historias y escuchar muchas historias de fantasmas, de aura, de cualidades, de leer el pensamiento, de gente que puede trasladar su mente a otro lado. Pero antes pues era, pues digamos que experiencias totalmente desconocidas para todos. Se ha ido popularizando y entonces les vamos a contar dos interesantes historias que le ocurrieron a Ángela. La primera la titulamos la casa de su tía María o Mariquita. Y bueno, cuando yo pienso en estas historias que mi mamá Ángela me contaba desde que éramos niños, hay una que nunca se me borra, ¿no? Una que, aunque no me pasó a mí, pues la tengo grabada como si hubiera vivido. Y es que su manera de contar las cosas te hacía estar ahí. Era muy detallista. Debo decirte que estas cualidades psíquicas que tenía no eran fáciles de manejar para ella. Cuando veía apariciones le daba mucho miedo. Yo no la entendía, la verdad, hasta que una vez me pasó a mí. Pero bueno, eso te lo contaré en otra historia. La historia de la tía Mariquita ocurrió cuando ella todavía era muy joven, iba en la preparatoria. Un día fue a visitar a su tía Mariquita. Saliendo de la escuela fue a visitar a la tía para ver cómo estaba. Se lo habían encargado. Se llamaba su tía María, pero le decían todos de cariño Mariquita. Vivía en una casa antigua en el centro de Morelia. Esas casas coloniales de cantera eran enormes, con pasillos largos, puertas de madera maciza y un aire que se sentía cargado desde que entras. Tú sabes a lo que me refiero. Son casas lúgubres sin tanta iluminación. Todavía encuentras algunas de ellas así, sin embargo, pues ahora han cambiado las cosas. Pues nos contaba que la casa había sido parte de un convento de monjas, de cuando Morelia todavía se llamaba Valladolid. Imagina, esto tiene ya muchísimos años. Era de esas construcciones en forma de herradura, con un patio central y un pasillo que conectaba con todos los cuartos. Al fondo, casi escondidos, estaba la cocina y el baño, que por cierto, eran los lugares más fríos y más oscuros. Ese día, como siempre, se quedaron platicando un rato en el recibidor. En la visita, la tía Mariquita le contaba que esta casa suya había sido parte de un convento de monjas, de la época de cuando Morelia todavía se llamaba Valladolid. Pero luego decidieron ver la televisión en el cuarto principal, en el de su tía. En medio de la cama había una tortuga de peluche, enorme, que usaban todos como almohada. En algún momento, mi mamá se levantó para ir al baño, así que cruzó el pasillo largo y fue ahí donde todo comenzó. Nos contó que de pronto, en medio del pasillo, vio aquel peluche de tortuga tirado en el suelo. Y no solo eso, lo estaban arrastrando, como si alguien invisible jugara con él. Pero la vio, una niña de unos 8 años, con un vestido blanco, agachada,
jalando el peluche como si fuera suyo. Mi mamá se quedó quieta, mirándola. No supo cuánto tiempo pasó, pero cuando volvió en sí, regresó al cuarto, un poco confundida. Lo primero que hizo fue preguntarle a su tía: «Oye tía, ¿quién es la niña que anda jugando en el pasillo con la tortuga?». Y la tía, como si no fuera nada del otro mundo, le respondió: «¿Cuál niña? Aquí estamos solas, tú y yo». Mi mamá volteó hacia la cama y, sorpresa, ahí estaba la tortuga, perfectamente colocada donde siempre había estado, y por supuesto, ni rastro de ninguna niña. Tiempo después, se enteró que en esa casa había vivido una niña con la misma descripción, vestida de blanco, como de 8 años. Curiosamente, tenía una fascinación especial por los peluches. Desde entonces, cada vez que mi mamá iba a visitar a la tía Mariquita, aunque fuera en pleno día y con sol, no podía evitar ese escalofrío, como si supiera que en cualquier momento esa niña pudiera volver a aparecer, jalando la tortuga por el pasillo. Esta historia, si te das cuenta, es ahora un poco común. Nos parece normal escuchar este tipo de historias, este tipo de relatos. Todos tenemos a alguien en la familia que le ha pasado. Sin embargo, a partir de que le pasan estas cosas a Ángela, pues empieza a tener un poco de miedo sobre estos eventos sobrenaturales. Y bueno, ya son muchos. Era ella muy joven para que le pasaran tantos eventos. Bueno, hasta aquí esta primera historia. La segunda historia, que la hemos titulado En el autobús, también es algo impresionante. Ángela siempre andaba en carro. Su papá, mi abuelo, se dedicaba a comprar y vender autos, además de tener una vulcanizadora. Desde pequeña era raro que ella se moviera en transporte público, pero bueno, había algunas ocasiones que lo tenía que utilizar. Una muy especial que aún hoy pues recordamos todos con claridad. Ese día que lo utilizó el transporte, iba a la escuela para estudiar la carrera y no tuvo otra opción más que subirse a un camión. Había sido un día agotador y lo único que quería era encontrar un asiento, cerrar los ojos y descansar unos minutos. Y así lo hizo. Se subió, encontró un lugar vacío, se sentó y bueno, se relajó, se dejó llevar. Pero claro, con mi mamá no era todo tan simple. Mientras trataba de relajarse, su percepción, que para entonces ya se había desarrollado, comenzó a activarse. Sin querer, empezó a escuchar voces. Ella lo empezó a interpretar como si escuchara pensamientos, murmullos, claros, como si alguien los estuviera gritando dentro de su cabeza, o diciendo de una manera muy clara. Primero volteó a ver a una señora y pudo percibir que pensó: creo que no apagué la estufa, se me va a quemar la comida. Luego, un señor alterado: se me olvidó pasar por el traje a la tintorería para la junta de mañana. ¿Qué me voy a poner ahora? Después volteó a ver a otra mujer. Ella tenía una cara de angustia y le llegó este pensamiento: ya se me hizo tarde, no voy a alcanzar a recoger a mis hijas. Ojalá estén bien, ojalá no les pase nada. Y luego algo que la hizo sentir muy incómoda. Una joven, guapa, pensaba con mucha desesperación: mi jefe me está acosando, no sé qué hacer. Necesito este trabajo, pero me hace sentir muy incómoda. Y así, uno tras otro, escuchaba los pensamientos ajenos. No podía dejarlos de oír. Nadie hablaba, nadie ni siquiera murmuraba. Todos estaban en silencio, y sin embargo, sus mentes parecían gritar. Se abrumó mucho de esto. Abrió los ojos, los cerró de nuevo, miró a su alrededor. Los pasajeros seguían ahí, serios, en silencio, como si nada pasara.
pero para mi mamá todo pasaba. No sabía qué hacer. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar que volteas a ver a alguien y empiezas a escuchar una idea? Y volteas a ver a otra persona y escuchas otra idea diferente. Nadie le explicaba esto. Se bajó en la siguiente parada, no podía ya más. Caminó el resto del trayecto a su casa. Era demasiado ruido, aunque viniera del interior de otros. A veces me pregunto cómo aprendió a vivir con eso. Cómo escuchar lo que nadie dice y cómo ver lo que no se ve. Y aún hoy, cuando vamos en el coche o en algún lugar público, miro de reojo y me pregunto si están escuchando lo que pienso. Y pues claro, les explicaremos más adelante que aprendimos todos que la mente del ser humano es muy poderosa. La mente del ser humano expresa ideas, pero también puede escuchar. Nuestro cerebro, y lo han dicho los científicos últimamente, es como una antena de radio. Emite y recibe. Y científicamente, al pensar, emitimos ondas. Nuestras neuronas, al tener conexiones eléctricas, producen vibraciones. Esto es perfectamente lógico, y la ciencia apenas lo está descubriendo, apenas estamos descubriendo esa comunicación mental de la que te hablaremos más adelante, pues hay historias increíbles de esta comunicación mental. Historias también que nos han dejado el legado, pues entre los hermanos, hijos de Ángela, tenemos un poco de ello. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángela, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.